Cordial saludo para cada uno de ustedes. Esta es nuestra primera cápsula relacionada con el curso Opción Delgado. Temática, el problema. Bien, cuando hablamos de identificar de problema, viene a la mente de nosotros cualquier cantidad de situaciones que valen la pena pues, ser investigadas. Por ejemplo, efectos del coronavirus en la economía de las microempresas, impacto del marketing digital en las MIPYMES o proyectos con responsabilidad social. De ahí, digamos que lo primero es como definir esa temática. Luego venimos a dar otro consejo muy importante y es delimitarlo, ¿sí? Delimitar ese problema. Ejemplo, efectos del coronavirus en la economía de las microempresas ubicadas en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y si lo podemos delimitar todavía más, vale la pena. Generalmente a veces algunas de esas empresas se ubican por clúster o en una, digamos que en un área determinada, ¿sí? Bien sea en la ciudad que nosotros estemos, pues vamos a encontrar ciertos puntos estratégicos para la producción, para la comercialización o empresas de prestación de servicios. Estos son algunos de los criterios que debemos contemplar a la hora de definir un problema. Pertinencia de la temática que vamos a trabajar, la metodología de la investigación, recursos necesarios para el desarrollo de la investigación, como son tecnológico, humano, económicos, recursos de tema de tiempo, los impactos, ¿sí? Que se esperan, digamos, al final del ejercicio y que en lo posible, pues, conlleve a una serie de recomendaciones que se puedan implementar según sea la temática que nosotros hemos abordado con este problema. Ahora bien, estas son algunas de las herramientas que podemos contemplar para definir con claridad el problema. Una de ellas es la famosa matriz FODA o DOFA, que también la conocemos, el esquema de causa-efecto. También para los proyectos sociales se suele trabajar con el marco lógico. También contemplamos lluvia de ideas que nos permite, digamos, obtener información más concreta y con ella poder definir con claridad cuál es el problema central de nuestra investigación. Acá tenemos un ejemplo donde concretamos una situación de pronto en una empresa que presenta algunas falencias, como son la ausencia del direccionamiento estratégico, que conlleva, por supuesto, a tener dificultades en la toma de decisiones y por ende, pues, se generan conflictos. Falencias en la gestión comercial, lo cual, pues, genera inconformidad en nuestros clientes, llegando a tener pérdidas de algunos de ellos o de muchos de ellos. Deficiencia en la gestión contable, por lo cual no se tiene información concreta para la toma de decisiones. Ausencia de la política de incentivos, lo cual lleva a una desmotivación del personal, una alta rotación de personal y por supuesto pues un tema de desmotivación. Entonces aquí encontrando digamos como todas estas ideas, como todo este pequeño análisis que muy seguramente también lo podemos plasmar en un DOFA, pues nos lleva a hacernos cuál es la pregunta del problema. Seguramente analizando la situación, una de las posibles preguntas que podemos hacernos, porque pueden surgir otras, ¿cierto? Otra forma de redactarla, podría ser cómo las actuales estrategias de gestión comercial y administrativa de la empresa Sastres y Sacos SAS afectan la gestión en el mercado, dificultando su crecimiento. Esta podría ser una pregunta de problema, ¿cierto? Partiendo de qué? Del diagnóstico que acabamos de hacer. Bien, hasta acá hemos mirado el tema de la formulación del problema, donde lo primero que hacemos es identificar una problemática que se quiere abordar, ¿cierto? Justificándola, por supuesto. Luego venimos a hablar de esa formulación del problema, que luego de estructurar a partir de unas ideas, llegamos a una pregunta concreta o a un enunciado concreto de ese problema que se quiere, digamos, desarrollar o que se quiere investigar y por supuesto la sistematización, que son subpreguntas que surgen a partir de la pregunta general que hemos planteado para nuestro proyecto de investigación. Y ya teniendo estos tres elementos, digamos que empezamos a estructurar como tal esos objetivos de investigación. ¿Qué es lo que pretendemos desarrollar o llevar a cabo para que ese problema que nosotros planteamos, pues, logremos, digamos, buscar alternativas de solución? Miremos un ejemplo. Dice que la empresa Manufacturas Motica SAS en el análisis de sus operaciones presenta un descenso en el volumen de ventas con respecto a los periodos anteriores. Para el año analizado, la empresa muestra una alta rotación
de la conformación de su fuerza de ventas. Por otro lado, en el mercado aparecen empresas competidoras que ofrecen productos similares y a un precio más competitivo que los de la empresa Manufacturas Moticas. Entonces, en este caso, en el ejemplo anterior, los síntomas están planteados por el descenso del volumen de ventas y las causas que lo pueden ocasionar. Entonces, una de ellas es fuerza de ventas, porque está contratando más personal, precios en los productos, porque también la competencia entra con unos precios más competitivos, y por supuesto el incremento de competencia en el mercado. En este orden de ideas, la pregunta del problema sería, ¿de qué manera los aspectos de la organización interna y del entorno han afectado los rendimientos y utilidades en las operaciones de la empresa Manufacturas Moticas SAS? Dando continuidad al ejemplo anterior, vamos a hablar de algunas de las subpreguntas que podríamos hacer partiendo del problema, ¿cierto? En este caso, para sistematizar nuestro problema. Primera sería, ¿cuál ha sido el comportamiento de las ventas en Manufacturas Moticas durante los últimos 3 años? ¿De qué modo afecta a Manufacturas Moticas SAS la alta rotación de su personal de ventas? ¿Cuál es la percepción de los colaboradores de Manufacturas Moticas con relación al clima organizacional? ¿Y qué impacto sobre las ventas ha tenido la aparición de nuevas empresas competidoras en el mercado? Y por último, ¿qué tan efectivas han sido las estrategias de marketing planteadas durante los últimos 2 años en Manufacturas Moticas? Estas son algunas de las preguntas que podemos generar como parte de la sistematización del problema. ¿Cuántas preguntas? Pues pueden ser 3, con 3 es más que suficiente. Y estas preguntas, ¿cierto? Que estamos generando, por supuesto, que las vamos a justificar con investigación que previamente hemos desarrollado, que muy seguramente llevaremos a cabo para determinar si tiene alguna incidencia lo que estamos afirmando en estas preguntas, ¿sí? Ejemplo, si hacemos una encuesta de clima organizacional y la aplicamos, pues sabremos qué tan conforme o inconformes están los colaboradores y si de pronto pues podemos tener la razón más adelante al plantear hipótesis que también van de la mano con estos, digamos, con estas subpreguntas que estamos haciendo. Hasta acá, este es uno de los pequeños tips que queríamos brindarles a ustedes con relación al planteamiento del problema.